Para la creación de la app de base de datos en Kotlin, desde que Room fue lanzado, se ha simplificado mucho esa labor de programar. ¿Cómo funciona la librería Room? Room lo que hace es crear una capa de instalación por encima de la base de datos de Android. Lo que conseguimos con Room es tener un objeto que representa la base de datos que nos va a regresar una serie de datos. Se eligió crear un nuevo proyecto en Android Studio y se eligió un lenguaje de programación Kotlin. Se eligió un Employee Activity. Para la versión de Android es la 5.1. El primer paso es añadir las dependencias de Room. Se abre el build Gradle. Los plugins que se utilizaron fue el plugin de Kotlin. Este es un plugin que permite a las librerías generar código y después en las dependencias se van a importar, que serían la implementación Android Room CatX 2.4.2, y se eligió esta porque si nos puede dar alguna ventaja sobre respecto a trabajar con Java. Y el CAP Android Room Compiler 2.4.2, ya que será el encargado de generar el código que va a representar esa base de datos. Y ya con esto se puede empezar, aunque hay más implementaciones necesarias, las cuales están aquí. Todas son estas, igual como los plugins de arriba. Ahora nos vamos al segundo paso, que es crear las entidades que van a tener la base de datos. Los emps los representamos de las tablas dentro de nuestra base de datos. Se hará una base de datos muy sencilla, una base de datos relacionada con personas. Vamos a tener una entidad persona y luego una serie de operaciones que vamos a poder hacer sobre una para recuperar a las personas. Para eso se tendrá que hacer un nuevo archivo dentro de la misma carpeta del main activity, aquí, el cual se llamará person, que sería este. Aquí va un data class person. Dentro del paréntesis van los argumentos. Irá un name de tipo string, irá un age de tipo int y un address de tipo strange. Esto representaría las entidades dentro de la base de datos para decirle a Room que es una entidad como tal y que tiene que convertirlo a una tabla de la base de datos. Tenemos que usar las anotaciones @entry, ya que simplemente con esto ya estaremos generando una nueva entidad para Room que corresponde para la base de datos. Si queremos que tenga un identificador único y que este identificador se autogenere, lo mismo que suele ocurrir con las bases de datos habituales, se debe crear un ID de tipo int, y también mediante anotaciones le podemos decir que es la @primary key autogenerada igual a true. El primary de la tabla se autogenera y con esto ya estaría la empty creada. El tercer paso es poder acceder a esa tabla, entidad, para recuperar los datos, añadirlos, borrarlos, todas las operaciones que puede estar relacionadas con los datos. Para esto con esto se puede hacer gracias a los DAOs, llamados Data Access Object, que nos va a permitir acceder a esa fuente de datos. También pues, se puede definir Room como combinar este código para que nos devuelva un objeto con el que podemos acceder a datos. Para eso tendremos que crear una clase nueva, la cual se va a llamar PersonDAO, que estará aquí, estará dentro la misma carpeta de com.example.base de datos en Kotlin. Para declarar que es un DAO, solamente se tiene que poner la anotación @DAO. Y como es una interfaz, no una clase, luego con la generación del código, con el compiler que se le va a añadir como dependencia, se autogenerará ese DAO que accederá a la base de datos.
Entre corchetes estará lo que se va a definir en operaciones que queremos hacer. Si queremos recuperar todo el listado de todas las personas que están en la base de datos, para eso estará esta parte aquí que es la fun getAll paréntesis 2 list person entre un signo de más y menos, digo mayor y menor. El suspend es para decirle que no se va a ejecutar la acción en el hilo principal, sino en uno secundario para no cargar tanto el núcleo principal. Digo, el hilo principal. ¿Cómo le decimos al DAO que realmente tiene que realizar un query sobre la base de datos? Y qué query está vigente. Para usamos la relación @query, que sería esta. Adentro del paréntesis ponemos la petición a la base de datos. En este caso es select. Un signo de multiplicar from person que regresaría todos los valores. También podemos imaginar que no queremos acceder a todos los datos, solo queremos recuperar un solo elemento a través de su ID. Para eso tenemos la función getById, paréntesis ID, int. Se termina, seguidos, person. Y este es un identificador de tipo y esto es para recuperar a la persona. Hacer el paso anterior, identificar con un query qué operación vamos a realizar. Este va a ser select multiplicar from person where id igual y seguido id, se cierra. Es la función la query. No todo es recuperar datos de la base de datos, para eso podemos hacer un update. La persona a actualizar. Room puede identificar qué persona es una primary key de la base de datos, así que buscará por esa primary key y actualizará el registro. Podemos insertar con una función insert, @insert, con la función de fan insert people entre signo de mayor y menor person, se cierra. Pues aquí entre paréntesis se puede poner, aquí en este paréntesis se puede poner tanto un único elemento como un listado de personas. En este caso es un listado. Si es un listado, se añadirá ese elemento detrás de otro. Y por último, para eliminar una persona de la base de datos, se utiliza la función @delete. Con la función delete person de tipo person. Eso eliminaría a la persona de la base de datos. Ahora sí ya se tienen las entidades y los DAOs. Ahora se va a crear la base de datos, para ello con una serie de anotaciones identificando cuáles son las empties que se tiene que usar y los DAOs que puede devolver. Vamos a generar este objeto de la base de datos que va a permitir acceder a la información. Crear un nuevo archivo que se llama peopledb, que sería este que está acá. Deberá ser de abstract la clase. peopledb se extiende de room database. Se abre corchetes, llaves, y se pondrá la función abstract fan person DAO. Por lo tanto, person DAO nos va a devolver el DAO de las personas. Y hay que primero identificar la función database. Para eso se tiene que importar la librería de room.
e indicar las empties, en nuestro caso que va a ser person class, entre corchete porque es un listado, y le indicaremos la versión 1. Esto nos puede servir para implementar las migraciones de datos. ¿Y cómo implementamos esa base de datos? Pues se tiene que primero generar la instancia que se va a utilizar para poder acceder. Se crea un archivo llamado person app, que sería la clase person app, se extiende de la aplicación, y lo que haríamos es crear un property que implementaríamos a través de room. Val_room es igual a room.database builder, entre paréntesis el contexto es this, peopledbclass.java es la clase y el name es person.build. Ahora, para terminar, en el main aquí se puede decir un val de la app es igual a app context as person app, y desde aquí podría ser esto de val people es igual a app.room.persondao.get_out. Todo esto se va a guardar como un listado de personas para el valor de people. Ahora se requiere de una implementación de cycle, dos puntos y seguido la cycle runtime KTX 2.4.1. La función lifecycle scope es para una coroutine. Estamos guardando el log now, el número de personas que nos ha devuelto la base de datos, el tag, dos comillas, el msg es el onCreate, people.site cierra y people. Esto puede ser perfectamente, por ejemplo, realizar un recycle view o cualquier otra vista que tengamos en nuestra main activity. Otra integración sencilla que tenemos, si estamos utilizando el model live data, podemos hacer que la base de datos nos responda de forma reactiva. Es decir, cada vez que se modifique algo en la base de datos, se notifica el live data, y el live data nos informa a la interfaz de usuario cómo se hará eso. En Persondao se puede modificar esta situación de quitarle su fan y poner el live data, se abre uno y cierra otro. De esta manera, Rumna es capaz de generar ese live data y podemos suscribirnos para recibir todas las actualizaciones que se produzcan sobre ese conjunto de datos. Si actualizamos ese dato o insertamos en un nuevo elemento, todo eso se lanzará actualizaciones para live data, que a su vez actualizará la interfaz de usuario, y se puede importar como cualquier librería para esa función. Y ya sería todo.